Hubieron temas, Gafe, en estos 15 días muy relevantes que estuvieron pasando en México. Sabemos que desde que llegó esta nueva administración se han puesto a chambear y están haciendo cosas muy buenas en materia de seguridad, pero sabemos que todo atrae una consecuencia. Sabemos que día a día las organizaciones se van actualizando la forma de llevar a cabo sus ataques sin sufrir muchas pérdidas o bajas. En estos 15 días, como les dije, no pude hablar porque por cuestiones de salud tuvimos que parar algunas grabaciones. Gracias a Dios no los dejamos sin contenido, Gafe, porque ya teníamos ahí unos videos en stock, que fue lo que nos ayudó y me ayudó a enfrentar esta enfermedad del dengue que ahorita aquí en Jalisco se ha visto muy fuerte. Ya están empezando a tomar medidas para inhibirlo. Pero han salido muchos temas que nos han pedido que reaccionemos y hablemos de ellos. Uno de ellos fue de una persona, no voy a decir su nombre completo, pero se le conoce como Marco, un líder de de una organización, pertenece a una organización de Holanda, que fue hace días abatido aquí en México. Sabemos que en Sinaloa se está llevando a cabo dentro de esta organización una lucha interna de poder, y pertenecía a una de estas facciones y hace poco se le dio de baja, y mucha gente le causó o volvió a renacer esa duda o ese sentimiento de realmente hay mercenarios aquí en México, cómo trabajan, cómo operan. A mí me gustaría escucharlo de ti, Gafe, porque sabemos si la gente que te sigue de tiempo atrás, si no, aquí van a escuchar un poco de que tú ya tuviste un contacto directo con estos operadores especiales, en su mayoría de otros países que terminan trabajando para las organizaciones criminales, que muchos de ellos creen que los conflictos van a ser como lo fueron en sus países, y pues a veces no es como lo creen. Y fíjate que diste en un punto muy bueno, que no dejes que se me vaya, porque es esta comparación. Pero antes quisiera como dejar bien en claro bastantes cosas, o sea, muchos puntos que se pueden abrir. Y antes de iniciar con este episodio, quiero aclararles, porque hay personas que creen que nos conocen, creen que saben quiénes somos, creen que pueden opinar sin tener el conocimiento güey, o sea, sin saber cómo es que hemos llevado este proyecto de Tras las Líneas, que ya llevamos un año haciendo Tras las Líneas, cómo es que he llevado Gafe 423, que ya llevo 4 años haciendo Gafe 423, y creen que porque ven un episodio saben todo lo que ha ocurrido en 4 años. Y aquí hay que aclarar, aquí yo no soy un comunicólogo, no estudié ciencias de la comunicación, pero pues al estar frente a un micrófono, frente a una cámara, pues tengo al menos yo lo veo todavía de esta forma, de que tengo la obligación, tengo esta responsabilidad de dar un mensaje, pero bien, o sea, no inclinado a una balanza. ¿Por qué comentamos esto? Porque hay personas que creen que porque estamos hablando de una facción en específica, trabajamos para dicha facción. Es como, de verdad, o sea, mil veces me lo preguntan, no sé, al mes, güey, de que se tratan como de burlar. Ojo, te pongo esto. Se tratan como de burlar de que muy fuerzas especiales y te cubre los tatuajes. O sea, ¿quién ha dicho que yo me quiero cubrir los tatuajes, viejo? O sea, hay fotografías de mí sin playera, o sea, de los tatuajes inclusive que tengo en la espalda que jamás los han visto más que en fotografías, güey. O sea, no es algo que yo venga a ocultar para que no sepan mi identidad. Para las personas que están viendo esto, ya saben, o sea, mi comunidad sabe por qué utilizo esto, por qué lo empecé a utilizar en un inicio, por qué lo uso en la actualidad, pero el tema de mis tatuajes no es algo que me esté escondiendo. Pero esto es porque llegan personas nuevas que tratan de sentirse como superiores y decir, jajaja, muy fuerza especial y no te cubren los tatuajes, te podemos reconocer. Viejo, eso yo lo sé desde cuándo, o sea, desde un principio, desde hace 4 años se los he dicho, güey. No es algo que al final de cuentas trate de esconder. Si utilizo esto es porque quedó meramente como un personaje, pero para hoy en día ya no ser reconocido en la calle. ¿Por qué en la calle? Porque soy una persona muy introvertida, soy una persona especial en muchos sentidos, pero simplemente hay algo que me gusta y me sigue gustando muchísimo, que es la tranquilidad de poder andar caminando con mi familia en la calle sin ser reconocido y que pueda llegar a
unos tacos y no haya pedo, que pueda llegar a pitarle un cabrón que está haciendo una porquería en Fíjate pleno semáforo y no haya pedo, güey. perdón que te interrumpa, Gafe, pero diste en un clavo muy bueno porque gente cercana a mí que sabe que hago contenido me lo ha llegado a preguntar. ¿Te gusta la fama o te gustaría ser famoso como X persona? Y creo que uno de los últimos que me lo preguntó fue Luis. Me dijo, carnal, que sientes que cada día vas creciendo más y te vas a ser más famoso. Y le digo, me gusta convivir porque créanme que me he encontrado a muchos que consumen el contenido tras las líneas. Y, por ejemplo, ahora que fue el Meet and Greet aquí en el centro de Guadalajara, que convivimos con muchos de ellos, dicen, carnal, nos tratas y te comportas como con nosotros como si nos conocieras de años. Y está chido eso que no se te ha subido la fama. Yo creo que eso es muy independiente, Gafe, porque como lo dices tú, yo lo viví y lo vi con un creador de contenido que no tiene ni esa tranquilidad de poder sentarse con su familia a comer porque pues le terminas dando las atenciones. Creo que este creador de contenido entiende bien que al final del día vivimos y comemos por la gente que nos consume y él nunca te va a decir que no para una foto, pero ya no tienes esa tranquilidad, güey. Si a lo mejor esa comida te ibas a aventar 40 minutos y te terminas aventando hasta 2 horas porque no puedes comer a gusto con tu esposa o con tu familia, porque todo el tiempo está ahí la gente pidiéndote fotos, porque a veces la gente no lo entiende, güey, que estás en un momento con tu familia y solamente quieren a lo mejor la foto o el momento. Hay mucha gente que sí entiende y hasta lo pide de una forma respetuosa, no te quiero molestar, pero mucha gente a veces se nos olvida de que pues, también son personas, güey, merecen ese espacio, su espacio de tranquilidad para poder convivir a gusto con sus seres queridos, carnal. Sí, güey. Entonces, yo en lo personal no soy una persona que le mame la fama, por algo no me descubro, o sea, no soy alguien egocéntrico que quiera estar buscando la fama, pero esto se los aclaro porque es un ejemplo de cómo la gente puede confundir una u otra cosa que se está haciendo en cuestión de trabajo, güey. ¿A qué me refiero con todo esto? De que hay personas que llegan y así como quieren dar su observación de que los tatuajes, también hay muchas personas que dicen, es que tú hablas porque le trabajas a tal facción, tú hablas porque eres de las 4, porque eres de los del Yoma, que porque eres de los que comen pizza, o sea, güey, no, o sea, simplemente tengo un micrófono aquí enfrente, tengo una cámara y tengo que ser bastante neutral. Así el ejército haga acciones que me estoy dando cuenta que están mal, no voy a venir a encubrir algo que realmente sé que está mal. Y así como ustedes que me están viendo en este momento tienen o tengo esa credibilidad con todos ustedes, no solo es con ustedes, también es con la maña. O sea, gente de diferentes organizaciones se mantiene neutral porque ni trabaja ni para uno ni para otro. El vato viene y así el ejército la cague, el vato viene y habla lo que el ejército la está cagando. Eso me ha dado también esa credibilidad con ellos. Ya lo he dicho en algún otro episodio. No, hemos llegado a un punto en el que ya no sé ni con quién estoy comiendo en muchas ocasiones, güey. Entonces, así de repente pasa, güey. O sea, no sabes ni en qué situación te estés metiendo. Y aquí es donde 4 años, o sea, esto se ha venido hablando desde hace 4 años, desde que inicié con mi contenido. Ojo, se los he dicho muchas veces, no tenemos el curso de adivino, no tengo aquí una bolita mágica en la cual nada más le froto y me va a mandar el futuro, no. Simplemente conocemos cómo es que se lleva a cabo o cómo es que se maneja el sistema en sus diferentes ramas. Ojo, yo no sé cómo se lleva el sistema en cuestión del medio ambiente, güey. O sea, yo no sé cómo es que se está inclinando, pero lo que yo sí te puedo hablar porque te lo conozco es cómo es que se lleva el tema de la seguridad, tanto por las fuerzas del orden, tanto como el tema de las organizaciones que hacen este tipo de cosas negativas, como también de la política. Ojo, yo no sé cómo, ni me importa, o no es que no sepa cómo se llevan muchas cosas dentro de la política o las cosas que se ordenan de que, ya sabes, obras públicas, medio ambiente, comunicaciones, sabemos cómo se maneja, pero no es lo mío, güey. Entonces, lo mío es el tema de la seguridad y sabemos cómo es que la política termina enredándose. Ahora sí diría mi compadre el Roberto Martínez, es algo muy intrínseco, güey. La maña
con la política, es algo que ya no se, ya está, güey, o sea, ya no lo puedes, no se puede separar, güey, al menos hablando culturalmente aquí en México, ya viene de la mano, güey, la política con la maña. ¿Quieres ser político? Tienes que trabajar para la facción local. ¿Quieres ser político? Tienes que hacerte como que las cosas no están pasando y tienes que negociar con ellos. La gran mayoría de políticos, ojo, la gran mayoría de políticos no trabajan o no pactan o la gran mayoría no negocia con estas personas. Ojo, ojo, pueden sentarse a comer, pueden tener reuniones con ellos, pero la gran mayoría de cosas no las pactan los políticos. La gran mayoría de cosas las pacta el encargado que está o el enlace que tienen hacia la maña. Y esto tú lo sabes. Sí. Entonces, el político puede llegar a sentarse así como con Plasti y a estar, que sabe que es un mañoso, pero no se están hablando temas del maña en lo absoluto, güey. ¿Por qué? Porque son temas completamente diferentes. Entonces sabemos cómo es que se llevan las cosas de uno u otro lado. ¿Qué pasa? Hace 4 años, esto ya se los he dicho en algún momento, hace 4 años, estando en grupos policíacos y militares, te das cuenta que aquí, al menos en el estado de Jalisco, en ciertas partes, en ciertas partes, no vamos a decir específicamente en cuál para también no meternos en pedos, pero esto es algo de dominio público, hubo varios centros de adiestramiento que reventaron los policías del estado por ahí del 2021 más o menos, revientan este tipo de centros de adiestramiento los estatales y se dan cuenta que hay muchísimos árboles que traen daño por artefactos que hacen, ya saben a cuáles nos referimos. Entonces se empieza a encontrar cierto tipo de material para poder crear estos artefactos improvisados, que la siguiente palabra no la puedo decir porque nos terminan censurando. Entonces, o sea, es lógico, güey, es lógico, te terminas dando cuenta hacia dónde se está inclinando la balanza en ese momento. O sea, yo se los he dicho, no es lo mismo la maña que me tocó combatir a mí durante mi tiempo, mi estancia en las Fuerzas Armadas y en la policía, a la maña que están combatiendo en la actualidad. Si a mí me lo preguntan, ¿cuál es más peligrosa? Sin pensarlo diría la maña que está en la actualidad, porque la maña con la que yo me enfrenté, muchos eran paisanos que ni siquiera sabían utilizar un fierro. Tal como pasó, güey, con esta detención que ocurrió en Sonora, no sé si recuerdas que llegaron 60 malandros a toparse con un pelotón de soldiers, güey, la gran mayoría eran morritos que ni siquiera sabían disparar sus fierros, entonces, pues sí, de una u otra forma, tú tienes una ventaja sobre estas personas. Ojo, yo no los mando que se metan de mañosos, pero yo sí sé apuntar, yo sí sé referir mi objetivo y sé mantener mi respiración, que el disparo no me sorprenda, más bien todo lo contrario, que el disparo te sorprenda, que se sienta o sea, que no hagas esos jalones, te sabes, en pocas palabras, los fundamentos básicos como tirador, es algo que ellos no lo saben, güey, o sea, ellos jalan en los disparadores o lo que la gente conoce como gatillo. Esto hace que los disparos tengan unas variantes o que ni siquiera le estás pegando al objetivo que le estás apuntando. Por eso se dice que el disparo te sorprenda, que casi te asuste, que no sepas en qué momento va a venir el disparo. Pero ojo, como elementos que conocemos un disparo, sabemos hasta qué punto se termina quitando esa famosa carrera y sabes que en cuanto presiones o jales un poco más, va a venir el disparo. O sea, pero conoces estos fundamentos, güey. Ellos no. En la actualidad ya los empiezan a conocer. En la actualidad ya te saben hacer este tipo de artefactos. Sabes por dónde se está empezando a inclinar esta balanza de la seguridad. Lo hablé hace 4 años. Va a empezar a haber ataques con este tipo de artefactos, bla, 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 etcétera, etcétera. 3, 4, 5 meses después empiezan a colocarlos en el estado de Michoacán. Poco después empiezan con los drones. Ahora empieza a ocurrir algo aquí en el estado de Jalisco, algo que no se había visto con anterioridad. Ojo, sí, habíamos visto este tipo de cosas, pero no al nivel como lo que ocurrió en la actualidad en el estado de Jalisco. Como bien sabrán, el año pasado por ahí se estuvieron colocando este tipo de artefactos que hacen boom. Los primeros fueron contra elementos de la seguridad pública, que ojo, para mí en lo personal no era maña, para mí en lo personal era un equipo de choque, pero ya se estaba empezando a jugar con este terror hacia un sector de la población que decimos que es todo,
se empieza a jugar con este tipo de cosas. Ahora, poco a poco empezamos a ver que también la maña empieza a implementar este tipo de ataques fuera o en municipios aledaños a la zona metropolitana o muy lejos de la zona metropolitana. Entonces te empiezas a dar cuenta hacia dónde va la balanza, güey, hacia dónde se está inclinando. Pero no es que seamos adivinos, güey, es algo que hay un antecedente para poder empezar a opinar de este tema. Lo que Gafe dijo hace 4 años es algo que ya está ocurriendo, pero no es porque sea de un adivino, es porque hay un antecedente, pero son antecedentes que ustedes que están en pantalla no pueden ver porque todo lo que ustedes están viendo lleva cierta censura. Nos incluimos. Lo que nosotros les estamos diciendo lleva muchísima censura. Yo no puedo decir boom o la palabra de que ya saben cuál es porque al menos yo estoy dentro de una lista negra, nuestro canal está dentro de una lista negra en el cual si dices esta palabra en automático el algoritmo trabaja muy diferente con nosotros que como trabajaría con Luisito Comunica. Luisito Comunica puede decir la palabra y no tiene problemas porque él tiene un historial que es un contenido muy family friendly, pero para nosotros es como, a ver, ¿qué están hablando? Siempre es como están al pendiente en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué hacemos mal, güey? Exactamente. Y nosotros para que ustedes vean este contenido siempre lo tenemos que mandar a revisión. Siempre. No hay día que un video no se vaya a revisión. No hay un día que nosotros no tengamos que apelar un video porque son temas sensibles. Lo que hablamos es muy sensible. Pero ojo, no quiere decir que lo que estamos viendo en este momento es porque seamos adivinos. Es porque existe un antecedente que ustedes no se dan cuenta porque existe muchísima censura que engloba todo este tema aquí en México. Un ejemplo muy claro, y Plasti se los puede mostrar. Es más, Plasti les va a estar poniendo en este momento, más bien Miguel les va a estar poniendo una captura de pantalla de unas imágenes de la persona que vamos a hablar en estos momentos, como ya inclusive en WhatsApp ya te empieza a detectar cuando son cosas sensibles y ya te las empieza a censurar, porque Plasti no puede ver este tipo de fotografías, le marca como si estuvieran borradas. Entonces lo que hace Plasti es ahora enviármelas a mí para que yo pueda ver las imágenes que están pasando. Tengo que tomar captura de pantalla porque 5 o 10 minutos después las imágenes aparecen borrosas como si nosotros lo hayamos censurado. ¿Por qué? Porque WhatsApp ya también se está sumando a esta nueva era en la que todo se está censurando. Todo lo que nos está llegando ya no nos permiten conocer cómo es la verdad. Ojo, esto viene por parte del gobierno federal, porque el gobierno federal hace ciertos acuerdos con este tipo de empresas como Google, etcétera, para que, bueno, quieres entrar aquí a mi país, quieres que tu plataforma no tenga ciertos filtros o no esté censurada, bueno, te vas a adecuar a estas condiciones. Todo lo que habla en materia de no quiero que aparezca, si es que quieres entrar aquí en México. Si no, pasaría como diferentes tipos de plataformas que no pueden entrar a un país o a otro. O sea, México les permite el entrar, pero el Internet que nosotros conocemos aquí en México es muy diferente al Internet que puedes conocer abiertamente para todos los ciudadanos de Estados Unidos, etcétera. Y esto que está ocurriendo es algo que el gobierno trata a más no poder de silenciar, pero digo, desgraciadamente para ellos, afortunadamente para muchos mexicanos, tenemos acceso a mucha información que se empieza a hacer este efecto multiplicador. Hay una nota que nos gustaría que Plasti nos relatara un poco más y en eso pues yo les voy a dar mi reacción y mi opinión acerca de este mercenario que está o que estuvo en el país no por mucho tiempo, pero Plasti les va a contar un poco más. Yo les voy a dar una reacción y mi opinión acerca de este personaje. En días pasados, Gafe, hace aproximadamente como 15 días, se dio una noticia que a la gente le llamó mucho la atención porque en un enfrentamiento terminaron hiriendo a varias personas. Sabemos, como ya les dije, por lo mismo de lo que está pasando en Sinaloa, esta lucha interna de poder para ver quién se queda con esta organización, terminan hiriendo a varias personas y una persona en especial de estas que terminaron heridas en un enfrentamiento entre civiles y van y lo intentan rematar a un hospital que se encuentra allá en Sinaloa y se empezó a investigar quién era esta persona, quién realmente era y nos dimos cuenta que se llama Marco, no podemos decir nombre completo porque sabemos que las plataformas nos censura con estos temas delicados, pero era una persona que pertenecía a una organización criminal.
no, como les decimos, no podemos decir muchas palabras, vamos a decirle organización criminal de Holanda que estaba operando aquí en Sinaloa para una de estas facciones que se encuentran ahorita en esta lucha interna, pero estaba operando para ellos. De hecho, era buscado por se llama Europol, una agencia de Europa. Tenía una ficha de arresto por si se le encontraba en algún país, y también dentro de esta organización o de esta facción tenía su propio grupo paramilitar, o como ya lo dijo Gafe, su propio grupo de mercenarios. Su propio brazo, podremos llamarlo, su propio brazo, que se identificaban porque todos ellos traían una bandera de Holanda. Muchos de ellos eran miembros que pertenecieron al ejército de Holanda o de otros países que los terminaba reclutando para luchar en esta facción. Y eso es lo que a la gente le sorprendió, Gafe, o le llamó la atención, de cómo esta persona termina creando un brazo de puras operadores especiales o militares de otros países para trabajar aquí en México para una organización. Pero mucha gente le sorprende porque apenas lo está conociendo, Gafe. Pero creo que este tema es un tema que ya tiene mucho tiempo que está pasando, cada vez se hace más público gracias a las redes sociales, pero tiene muchos años pasando esto de que exmilitares, operadores especiales, terminan trabajando para dichas organizaciones porque tienen diferente adiestramiento que a lo mejor en su país servía mucho. Uno de los ejemplos es de lo que se ha visto mucho aquí en México, son los operadores especiales o exmilitares de Colombia, porque sabemos que en Colombia tienen un conflicto que ya tiene mucho tiempo, pero va más basado a la guerra de guerrillas, que es lo que se vive aquí en México, y es lo que terminan buscando estas organizaciones, porque lo terminan viendo como un superhéroe, Gafe, como que va a ser la diferencia en estos conflictos, y terminamos o se termina viendo la realidad de que no es así. Las organizaciones cada día también, ya no es como dices tú, ya no son campesinos, también se van adiestrando por militares nacionales o militares de otros países, y terminan dándose cuenta estas organizaciones que a lo mejor te sale un poco más caro, pero no era lo que pensaban, Gafe. No terminan siendo estos superhéroes o estas personas que van a marcar la diferencia dentro de estos conflictos. Se termina convirtiendo en un elemento más de estas organizaciones, pero eso es lo que mucha gente desconoce, o simplemente por el hecho de pensar o de ver o de decir de que son de Colombia o son de tal país de Estados Unidos, son Rangers o son SEALs o pertenecieron, son la caga. Ahora sí se oye feo, pero son la mera tola caminando en México, y la realidad es que no, Gafe, muchas de las veces no llegan ni a la quincena cuando se les paga, cuando ya terminaron o perdieron la vida, porque son conflictos muy diferentes a lo que viviste en tu país, a lo que se está viviendo actualmente. Así es, y tienes toda la razón. Ya entrando con este personaje que termina pereciendo en el estado de Sinaloa, me preguntaste, ¿tú qué opinas? Tú lo viviste, tú ya tienes historias, y efectivamente, o sea, esto no es un tema nuevo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en una unidad convencional, o sea, no en operaciones especiales, estaba en la convencional, por ahí en un municipio de esos, Quinta La Fregada, ¿no? Llegamos a hacer un reventón porque se nos había dado la información. Esta información, no sé si como mucha, ¿no? Como mucha de la información que se baja al ejército de estas llamadas anónimas, una gran parte viene siendo por parte de la contra de una organización, de que terminan poniendo para que vayas y les hagas su chamba. En pocas palabras, ellos terminan poniendo jale, y también a los que están poniendo, también ellos ponen a los contras. Así es como se maneja mucha de la información. Pero otras tantas cosas que suelen bajarse son por parte de la ciudadanía. Creo que en este caso, quien terminó pasando la información fue la ciudadanía, porque nosotros nos reportaron que en esa casa pues había gente de organizaciones, o sea, la palabra que se utiliza, ya saben, la de los CONAR, ¿no? Los CONAR. Entonces nosotros llegamos a reventar esta casa de seguridad, que era una bodega, era como una tipo bodega, era un portón grande, y pues resulta que cuando entramos, pues sorpresa, mi estimado.
O sea, no eran personal de este tipo de organizaciones muy comunes en México, ya saben a cuáles nos referimos. No, era todo lo contrario, era una célula de estas que son de países de Medio Oriente, de Alca, y ya saben lo que sigue. Si no, pues no mames, no sé en qué mundo vivan, pero era una célula de esta organización. Ya saben a cuál nos referimos, y nos quedamos así como, madre, ¿qué están haciendo aquí? Pues es un punto obligado quizá para muchos de ellos entrar y desde aquí, desde México, llevar o hacer cierto tipo de operaciones y cruzar hacia los Estados Unidos para hacer este tipo de ataques, güey. Pero nosotros no nos esperábamos que detuviéramos este tipo de personas. ¿Salió en las noticias? Jamás salió en las noticias, güey. ¿Por qué? Porque siempre ha existido este tipo de censura. Como ya se los he dicho en algún momento, hubo una ocasión en el cual pues terminamos dando de baja ciertos operadores especiales del extranjero. ¿Por qué? Porque es muy común, güey. Es tan común que te puedes estar topando con estas personas en este tipo de organizaciones. Hoy en día vemos que están contratando mercenarios ya de Europa para venir a trabajar aquí. Pero ojo, en algún momento también entraron los caiviles por parte de que los de la última letra los estaban contratando. O sea, este tema no es nuevo, para nada es nuevo. Simplemente creo que ya los medios tradicionales ya empiezan a utilizar este tipo de temas y los inflan mucho a través de clickbait o con títulos sensacionalistas, pero al final de cuentas es algo que no podemos negar, sí está ocurriendo, pero hay algo también muy curioso que se me hace bastante curioso, cómo es que este tipo de organizaciones de la facción que ustedes quieran terminan contratando personas extranjeras porque justamente como lo mencionaste, ellos creen que al contratar a un extranjero van a hacer la diferencia y van a ganar una guerra que se está llevando entre una facción y otra, pero están completamente alejados de la realidad. ¿Por qué? Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo de los hermanos colombianos. Los colombianos están viniendo a operar aquí a México como en su momento. Los que quieren trabajar de la forma derecha se van como contratistas y se van a muchos países, allá como Arabia Saudita, y hay muchísimos países que terminan contratando su servicio como militares extranjeros, al final de cuentas ganando muy bien. Otros se terminan yendo hacia Estados Unidos, de ahí se meten a este tipo de empresas que pues manejan ese tipo de contratistas y terminan en Siria, terminan, etcétera, en diferentes puntos, como lo que coloquialmente se les conoce como mercenarios. Pero también está ese lado del cual quizá no tengan para un pasaporte o quizá no tengan para cruzar el charco, etcétera. Mil y un cosas que pueden pasar y terminan yéndose a trabajar para este tipo de organizaciones aquí en México. Ojo, o sea, esto es innegable. O sea, el detalle es que ellos son muy buenos en combatiendo este tipo de guerra más enfocada a una guerra irregular, a la guerra de guerrillas. Ojo, todo lo que se emplea en la actualidad aquí en México es guerra de guerrillas. Todo, güey. O sea, absolutamente todo es una guerra irregular utilizada por la maña, pero todo es guerra de guerrillas. Los colombianos son muy buenos trabajando la guerra de guerrillas. ¿Qué es lo único que no embona hacia los colombianos? Es que no estás en Colombia, güey. Estás en México. Y la guerra en contra de la maña es muy diferente a lo que estás viendo contra las FARC, etcétera, etcétera. Es completamente diferente. ¿Y qué pasa? Llegan aquí a México y se encuentran en una realidad completamente diferente a como ellos percibían desde sus países las cosas aquí en México. O sea, aquí hay personas que todo el tiempo las mandan en pedazos a diferentes lugares, o ya nunca aparecen, o el tema con el gobierno, los problemas que hay con el gobierno. O sea, aquí no solo es, un ejemplo en Colombia, no solo es FARC contra las Fuerzas Armadas colombianas o con la seguridad en general en Colombia. No, aquí vienes a pelear con toda la contra. Mínimo hay 4, 5, 6 organizaciones con las que tu organización que te está contratando
tiene problemas. Sí o sí te van a mandar a combatir en uno de los estados conflictivos que está teniendo dicha organización. Aparte, vas a combatir contra la organización contraria y vas a combatir contra los 3 diferentes niveles de gobierno, ya en cuestión de seguridad, ya sea los municipales, los estatales y los federales. Muy seguramente con los municipales no vas a tener problema porque traen arreglo. A lo mejor con los estatales está igual, pero las Fuerzas Armadas vienen con un diferente orden u organización, güey, que desde allá arriba se termina mandando. Entonces es donde se terminan enfrentando con una problemática muy diferente a la que ellos saben trabajar. Pero para mí, o sea, a mí en lo personal, si me dijeras de las personas que están contratando como mercenarios, ¿cuáles son los más peligrosos? Los colombianos, güey. No los holandeses, no los italianos, no los japoneses, no los rusos. ¿Por qué? Porque su forma de llevar a cabo las diferentes o los diferentes estilos de mafia que se viven en sus diferentes países es completamente diferente aquí en México. Sabemos que hay países que, como se los dije hace un momento, la maña ya es intrínseca del gobierno, güey, y no solo del mexicano. El gringo, el ruso, todos trabajan de la mano con la maña. La diferencia es que aquí no se ha llevado a cabo un orden en el cual solo se trabaje o se unifique todas estas organizaciones para trabajar de la mano con la maña. Es algo que en su momento quiso hacer García Luna, güey. Genaro García Luna quiso unificar que toda la maña trabajara para una sola y esa trabajar con el gobierno y que se llevara una especie de paz dentro del país, como lo podemos ver en Estados Unidos, entre otros países. Pero no es lo mismo que venga un holandés que su mafia es completamente diferente. Sí, es mafia, pero no ves esa mafia agarrándose a madrazos con la maña en la calle, no ves a esa maña agarrándose a madrazos con las Fuerzas Armadas en la calle. No, todo es más clandestino, todo es más de pensar, ser estratega, cómo vamos a mover la mercancía, los pactos que se van a hacer. Aquí sí es agarrarte a madrazos. Y esta fue, creo que un ejemplo muy claro, este holandés fue un ejemplo muy claro que no es lo mismo pajarito adentro que pajarito fuera. En este caso no es lo mismo que seas mafioso de un país el que tú quieras y que vengas a trabajar en la mafia mexicana, porque la mafia mexicana sí tiene una guerra con las facciones contrarias, con las organizaciones contrarias, con el gobierno, y este es el ejemplo para todos ustedes que nos están viendo y en algún momento lo han pensado, querer unirse a las filas de estas organizaciones. Un mafioso con no sabemos cuántos años de dentro del medio, hablando en cuestión de mafia, no sabemos cuántos años llevaba, sabemos que era un mafioso muy buscado por parte de las autoridades de Europa. Aquí no duró ni los 2 meses, güey. O sea, ¿qué vas a durar tú, hermano, si no tienes nada de experiencia? La gran mayoría, si a ti te contratan, eres carne de cañón. Así, relativamente eres carne de cañón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando en la actualidad en Jalisco? ¿Cuántas personas no están desapareciendo? Porque las guerras se están volviendo cada vez más difíciles, se está encrudeciendo toda la situación, por ende también requieren de estos soldados que vayan a luchar sus plazas, güey, porque sabemos que el orden, al menos desde lo más alto de la cúpula, se está moviendo y se está inclinando hacia un lugar. ¿Qué pasa con los demás? Empieza esta guerra como lo que ocurrió con los Beltrán Leiva, etcétera. Entonces, tratar de sobrevivir, güey. Tratar de sobrevivir. Entonces creo que se está viviendo una época dura aquí en México en el cual se dan cuenta que ni siquiera mafiosos como el que vimos en este caso sobreviven más de 2 meses, güey. ¿Qué pasa con los que no tienen nada de adiestramiento, no tienen nada de idea de lo que se vive dentro de una guerra como lo que se está pasando, como lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué esperanza de vida tienes? Ahora, los que sobreviven son los mejores mafiosos, güey. Más que los colombianos, más que los holandeses. Esos morrillos, esos jóvenes, esos adultos, el sexo que ustedes quieran, los que sobreviven a los enfrentamientos, los que sobreviven por 4, 5, 6, un año, estar dentro de las filas, esos son los buenos elementos, porque ya saben las tablas, ya saben cómo se debe de manejar aquí en México. No es lo mismo ser mafioso de Holanda y venir y toparte los madrazos. Aquí o aprendes a sobrevivir y aprendes a combatir o quedas en el intento. Y es lo que pasa, como por ejemplo con este holandés. Eres mafioso de tu país,
pero en el momento en el que pisas México, estás en un país completamente diferente, la mafia se mueve de formas muy distintas, y si tratas de querer venir a cambiar el sistema, de venir a traer tu forma de trabajar aquí a México, pues este es el resultado, güey. No duras 2 meses porque o te adaptas, o diría Kurt Cobain, quémate o extínguete, o te adaptas a la situación o mueres en el intento. Entonces, este es el vivo ejemplo de lo que está pasando en la actualidad. No es un tema nuevo, el tema de los mercenarios, de los contratistas, ya es algo que de verdad ha pasado por muchísimos años, está pasando desde que inició el tema con Calderón, y en la actualidad, pues ustedes lo pueden ver, poco a poco lo pueden ver hacia dónde se está inclinando la balanza, y se vienen cosas peores, van a empezar a traer mercenarios o contratistas de diferentes países para venir a chambear aquí, güey. O sea, son cosas que estamos viendo en la actualidad y se está expandiendo cada vez más. Recuerden, hace no 4 años, hace 3 años les platiqué que afuera de la estación del metro de Cuatro Caminos reclutaban a los soldados con volantes, güey. Después dejaron de utilizar este medio y empezaron a hacer estas empresas fantasma donde llegabas a buscar un trabajo de seguridad privada y ya no salías de este lugar porque solo era la fachada y terminabas estando en la Ciudad de México, terminabas en un centro de adiestramiento aquí en Jalisco. Ya lo estamos viendo que en la actualidad está pasando exactamente lo mismo que estaba pasándose en el 2016, quizá 2017, lo que se estaba viviendo en ese momento apenas nos está alcanzando aquí en Guadalajara. En lo que va de, creo que los últimos 3 meses, ha habido más de 80 desaparecidos en la central de autobuses, en el mercado de abastos, etcétera, etcétera. Entonces ya están empezando a reclutar a las personas forzosamente de esta forma. Entonces se vienen cosas muy difíciles para el país. Ya estamos viendo también este tipo de artefactos que se están soltando o están aventando, que esto será creo que lleva su propio video, hablar de estos artefactos que ya hasta por avionetas están utilizando. Y sí, Gafe, es bueno que toque este tema porque estos conflictos cada día se están actualizando, estas organizaciones se actualizan y cada vez son más tecnológicos, ya no es lo mismo ese crimen o ese gatillero de hace 10 años al que está actualmente, porque cada día los conflictos, tanto como para los militares como para estas personas, cada vez se van modernizando día con día. ¿Algo más que quieras agregar, Gafe? No, carnal, ya para las personas que nos están viendo, pues ya estamos retomando nuevamente las grabaciones. Se ven unos videos muy, muy buenos. Uno en el que hemos estado trabajando por ya algún tiempo, pero también unos temas que están en relevancia. Gracias, carnal. Gracias por haberle caído una vez más. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, ya lo dijo Plasti, las redes sociales siempre están apareciendo a lo largo de este video y están ancladas en la caja de descripción. Ya saben, se despide de ustedes su compa, el Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye.